El siguiente caso lo envió una suscriptora. Está muy interesante, por lo que no deberás perdértelo. Estas experiencias nos pueden servir para aprender. Si bien es normal temer a los fantasmas o a lo paranormal, hay que temerle más a las personas envidiosas, porque pueden ser capaces de todo. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Todo inicia cuando vivía en la ciudad de Torreón, junto con mis padres y una de mis tías, la hermana menor de mi papá. Ella desde pequeña se mudó con mi padre, ya que mis abuelos eran de mala cabeza, jamás se casaron, y mi abuela después tuvo muchos novios. De hecho, mi tía es media hermana de mi papá, pero él, al ver las condiciones en que estaba creciendo, se la llevó a vivir a su departamento cuando tenía apenas 20 años de edad. Ella en aquel entonces tenía 3. Al año de que se llevó a mi tía a vivir con él, mi papá se casó con mi mamá y ella aceptó el hecho de cuidar a Ruth como si fuera su madre. Desde que era pequeña, siempre sentí que algo estaba mal con mi tía Ruth, pero nadie más parecía notarlo. Ella a veces me pedía que hiciera algunas cosas, y si yo no las hacía, rompía algo y decía que fui yo. Y pues claro que me regañaban. Pensaban, en pocas palabras, que yo era una niña desobediente, además de que empezaban a hacer comparaciones entre ambas. Me decían que debería de ser como Ruth, que ella siempre se portaba bien, que era obediente y que yo era una niña malcriada. Mi experiencia da inicio cuando cumplí 17 años. En ese tiempo conocí a un chico, mi primer amor. Su nombre era Simón. Él me llevaba 4 años de edad, pero eso no era impedimento. Compaginábamos muy bien, y ahí fue el problema. A mi tía Ruth no le agradaba el hecho de verme feliz. Creo que estaba amargada porque no tuvo en sí a sus padres biológicos, y tal vez le dio celos que al nacer yo, ella tendría que compartir el amor. Sin embargo, yo pensaba que ella debería de ser feliz y agradecida, ya que mis papás la amaban como si fuera su propia hija. Ella dejó la escuela y entró a trabajar a los 18 años. Y sí llegó a tener varios novios y enamorados. De hecho, Ruth era una persona que mostraba un rostro de que siempre quería ayudar, que siempre estaba disponible para los demás. Le encantaba bailar y era el alma de las fiestas. Pero como dicen, luz en la calle, oscuridad en su casa. A mí me odiaba y me maltrataba, claro que a escondida de mis padres. Incluso desde muy chica supe que no me quería, porque ella me decía todo el tiempo que mis papás la querían más a ella, que yo había nacido para que ella tuviera con quien jugar, y miles de ideas más que me fue metiendo a la cabeza. Yo les contaba a mis papás todo lo que ella me decía, pero simplemente no me creían. Decían que yo tenía imaginación. A medida de que mi relación con Simón se fortalecía, la hostilidad de mi tía Ruth hacia mí se volvía más evidente. A pesar de su apariencia amigable y servicial frente a los demás, yo sabía que su oscuridad interior no tenía límites. Empecé a notar que cada vez que me arreglaba para recibir a Simón en mi casa, mis objetos personales como aretes, relojes y otras pertenencias desaparecían misteriosamente. Al paso de los días los encontraba, pero en ciertas ocasiones los encontraba incluso rotos. Era como si Ruth disfrutara jugar con mi mente y tratar de amargarme la existencia.
Un día, mientras Simón y yo estábamos pasando tiempo juntos en la sala de mi casa, sentimos una sensación escalofriante. La temperatura en la habitación cayó de manera repentina y un fuerte olor a quemado llenó el aire. Con el paso de los días, empecé a notar rara a Ruth. Llegaba más tarde que de costumbre. Yo le preguntaba a mi madre, pero ella me decía que no me metiera en sus asuntos, que Ruth estaba ya suficientemente grande para cuidarse sola. Ella y yo dormíamos en habitaciones separadas, pero las paredes eran delgadas, por lo que podía escuchar los sonidos de su cuarto. Una noche me acosté a descansar y empecé a escuchar como unos murmullos. Me levanté rápidamente, sin hacer ruido, y pegué la oreja en la pared que dividía nuestros cuartos. Empecé a sentir un olor como a comida descompuesta, además de que mi piel se erizó. Mi corazón latía fuerte. Honestamente me dio mucho miedo, por lo que salí en dirección al cuarto de mis padres. Entré, pero no estaban. Cuando volteé para regresar a mi habitación, me topé cara a cara con Ruth. Ella me preguntó que qué estaba haciendo. Yo le dije que solo había venido a ver a mi madre. Ella dijo que había salido con mi papá y que regresaban después. Que ahora estábamos las dos completamente solas. Ese tono de voz me dio escalofríos, así que rápidamente la esquivé y entré a mi cuarto, encerrándome con seguro. Ella quería entrar, podía ver cómo giraba la perilla de la puerta, pero yo no se lo permití. Ella me gritó que yo era un estorbo, que mejor viera qué iba a hacer, porque pronto me echarían de casa. Yo me acosté en mi cama y me tapé hasta la cabeza, cuando después de un rato me quedé dormida. Al día siguiente decidí hablar con mis padres, pero antes de hacerlo, le llamé a Simón y le conté de mi experiencia aterradora. Me dijo que le dijera a mis papás todo, que les contara qué estaba sucediendo, que no era posible que ella me atormentara todo el tiempo y que ellos creyeran que era una dulce palomita. Al llegar de la escuela, mis papás estaban comiendo, así que aproveché para hablar con ellos. Les fui contando todo, pero simplemente no me hacían caso. Decían que era mi imaginación, que Ruth era como una hermana y que sería incapaz de hacerme daño. Parecía que mi tía Ruth había logrado engañarlos con su fachada de amabilidad y preocupación, pero yo sabía en lo más profundo de mi ser que algo oscuro estaba sucediendo. Decidí que tenía que tomar medidas por mi cuenta. Investigué sobre rituales de protección y amuletos en línea y compré uno en una página muy conocida en México. Cuando llegó, seguí paso a paso las instrucciones y además, por si las dudas, le puse agua bendita. Yo llevaba ese amuleto todo el tiempo. Sin embargo, empecé a experimentar pesadillas horribles, en las que Ruth aparecía como una figura oscura y malévola que intentaba alcanzarme para hacerme daño. Mis noches se volvieron insoportables y cada vez era más difícil concentrarme en la escuela, además de que empecé a perder apetito. Si bien mi madre se daba cuenta de todo aquello, no me decía nada. Una tarde, cuando Simón y yo estábamos en mi casa tratando de descubrir una manera de lidiar con esta situación, pensamos en que lo mejor sería contactar a una persona. Habíamos visto un canal de YouTube donde daban buenas referencias, así que me comuniqué con aquella persona, que no daré su nombre. Le mandé el dinero que me solicitó, pero sea lo que haya hecho, no funcionó en absoluto. Una ocasión me estaba arreglando para ir al cine. Entró Ruth y empezó a decirme algunas cosas, pero como yo no le hice caso, tomó mi amuleto en sus manos y lo rompió en dos. Yo tomé ambas partes y fui a decirle a mi madre lo sucedido. Le llevé las pruebas para que pudiera observarlas, pero mi madre dijo que de seguro fue un accidente y que yo estaba exagerando. Salí de aquella habitación y mi tía malvada tenía
una risa que, con solo verla, me llenaba de coraje. Ella estaba feliz porque me había lastimado, porque mi madre no me creyó. Su hostilidad era evidente y su acto de destruir mi amuleto fue un claro mensaje de que no había lugar para la protección en mi vida mientras ella estuviera cerca. Ahí noté que mi madre la prefería. Aunque en días posteriores intenté volverle a decir las cosas a mi mamá, quería que me entendiera, quería que se pusiera de mi lado por una vez, ella simplemente no me creía. Insistía en que todo fue un accidente y que yo estaba exagerando. Me sentía profundamente frustrada y atrapada en esta situación. La sonrisa malévola de mi tía mientras se burlaba de mí solo aumentaba mi ansiedad y miedo. Ante tales situaciones comencé a sospechar de que Ruth les había hecho un trabajo de brujería a mis padres. ¿Pero por qué lo haría si ellos la amaban? Mi novia habló con su madre y ella estuvo preguntando en varios lados. No te voy a negar que costó mucho trabajo encontrar a alguien de confianza que de verdad quisiera ayudar, pero la encontramos. Mi suegra fue con Simón y conmigo. Llegamos a una calle muy conocida en la ciudad. Ahí habían varias casas antiguas y en una de color azul pálido tenía el número 154. Avisaba que ahí era nuestro destino. Nos abrió una mujer joven, no tenía ni 30 años de edad. Fue muy amable con nosotros y nos invitó a sentarnos en su comedor. Ahí me explicó la manera en que trabajaba, que primero me tendría que leer ya sea el tarot, el café o caracoles, y que de ahí partiríamos para saber qué hacer. La mujer comenzó la lectura, ya que elegimos el método de barajas españolas. Mientras observaba las cartas, su expresión se volvía cada vez más seria. Sus gestos eran tensos y sus cejas se fruncían. Era evidente que estaba enfrentando una situación particularmente difícil. Exhaló profundamente y dirigió su mirada hacia mí. Me dijo que había una presencia oscura y maligna en mi vida, algo que no podía ser explicado fácilmente. Mencionó que esta presencia había estado manipulando y perturbando mi vida de maneras insospechadas, que era una mujer joven, estaba involucrada en actos de brujería negra, había estado usando rituales para causarme daño y sembrar caos en mi vida, porque me tenía envidia. Según las cartas decían que cuando ella me conoció, sintió que su vida iba a cambiar, que al inicio trataba de hacerme daño de manera física, pero que la regañaban o la castigaban. Así que cuando creció, más o menos en la adolescencia, buscó una manera de que a ella la quisieran más y a mí me hiciera daño. También señaló que a mi propia madre le había hecho un trabajo, por eso a mí no me creía y no me apoyaba. La curandera me aseguró que estábamos en una situación peligrosa y que necesitábamos tomar medidas para protegerme y poner un fin a toda esta maldad. Yo sabía que hablaba de mi tía Ruth, lo sabía. Entonces la bruja blanca me propuso realizar un ritual de limpieza y protección para eliminar cualquier energía negativa que me rodeara. A medida que la mujer describía el proceso y las precauciones que debíamos de tomar, sentí un poco de miedo, no te lo voy a negar, pero también una determinación. Acordamos realizar el primer ritual en la casa de la mujer al día siguiente, ya que era un lugar neutral y alejado de cualquier influencia negativa de mi tía Ruth. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me atormentaban pensamientos de lo que íbamos a descubrir en el ritual y si sería capaz de liberarme de toda la maldad que mi tía había estado haciéndome durante varios años. Al día siguiente, Simón, mi suegra y yo nos dirigimos a la casa de la mujer que había realizado la lectura de cartas.
nos recibió con calma y nos condujo a una habitación donde se llevaría a cabo el ritual. El ambiente estaba lleno de velas, incienso y objetos, si bien algo extraños, no causaban temor. La curandera nos explicó los detalles y nos pidió que nos uniéramos en un círculo mientras ella comenzaba a recitar palabras en voz baja. A medida que avanzaba, sentía una energía intensa en la habitación. La mujer continuó sus palabras y gestos, y poco a poco sentí que la opresión y el miedo que me había acosado durante tantos años comenzaba a disminuir. Finalmente, concluyó el ritual con una última invocación y apagó las velas. Nos miró con una expresión de alivio y nos aseguró que habíamos eliminado mucha carga negativa que me afectaba, pero que tendríamos que ir varias veces más, porque ese ritual solo era el primero de varios que yo necesitaba, advirtiéndome que debía de ser cautelosa, ya que mi tía Ruth no se rendiría tan fácil. Después de ese día, mi vida comenzó a mejorar gradualmente. Las pesadillas disminuyeron poco a poco y empecé a comer mejor. Sentía que hubo una gran mejoría en la relación con mis padres, pero canté victoria muy pronto. Nuevamente, pequeños incidentes comenzaron a ocurrir con regularidad. Cosas desaparecían de mi habitación y reaparecían en lugares extraños, además de que empecé a escuchar susurros en mi cuarto. Ahí decidimos tomar medidas adicionales. Contactamos a la bruja blanca nuevamente. La curandera llegó a nuestra casa una tarde cuando no estaba Ruth. Entró y mi madre se quedó sorprendida. Ahí le conté todo. Ella claro que no me creía, por lo que la invité a participar en el ritual para que pudiera ver con sus propios ojos y escuchar las palabras de otra persona. La curandera dio inicio al ritual. Su presencia irradiaba una tranquilidad que de alguna manera disipaba la tensión en la casa. Nos guió en la formación de un círculo con sal y velas. Nos pidió que uniéramos nuestras energías y pensamientos en un solo deseo compartido: liberarnos de la influencia de la tía Ruth. La curandera empezó a rezar y la atmósfera se volvió un poco más densa, además de que las velas empezaron a parpadear. De repente una sombra con figura de mi tía Ruth apareció en la habitación. Ahí, todos los demás empezamos a rezar y si bien no sabíamos las oraciones de la curandera, rezábamos el Padre Nuestro. Finalmente, después de mucho batallar, el ambiente regresó a la normalidad. Yo le rogué a mi madre que me creyera, que yo había tenido una infancia terrible y una vida atormentada por Ruth, y que quería vivir en tranquilidad y armonía. Después de todo aquello de la sombra con la forma de la tía, mi madre me creyó. Se le cayó como la venda de los ojos. Esa noche, cuando llegó la tía, la enfrentamos mis padres y yo. Ella buscaba salirse con la suya, pero por primera vez en mi vida, mis papás me apoyaron y se quedaron de mi lado. Ahí sacó el cobre Ruth. Les dijo que me odiaba, que primero habían sido de ella y que yo al nacer le arrebaté el amor. Mi papá le dijo que la amaba, pero que debía de buscar otro sitio donde vivir, porque había sido muy mala conmigo y que eso no podía perdonarse, que ya no querían que ella viviera bajo el mismo techo. Sin embargo, como familia, era bienvenida a visitarlos. Mis padres finalmente vieron la verdad detrás de sus acciones y tomaron la decisión de protegerme como su única hija. Con el tiempo, las pesadillas y los eventos paranormales desaparecieron por completo y la tranquilidad regresó a nuestras vidas. A través de esta experiencia, aprendí la importancia de creer en aquellos que amamos y de enfrentar juntos las adversidades,
La tía Ruth viene a ver de vez en cuando a mis papás. Se casó con un hombre que la ha hecho feliz. Volvió a ver a su madre, es decir, a mi abuela, y están trabajando en su relación. Yo la perdoné de corazón. No me sirve de nada guardar rencores, pero esta experiencia me sirvió de mucho. Ahora, cuando mi hija me cuenta algo, yo le creo y siempre estoy de su lado. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?